Hola compañeros y compañeras, estamos en una nueva píldora, mini píldora de aprendizaje, estas entrevistas que estamos realizando a gente experta en lenguaje claro, accesible e inclusivo. Y en esta ocasión pues tenemos a Vanessa San José, que os la voy a presentar con una pequeña biografía que tenemos sobre ella. Bueno, Vanessa San José es técnica responsable de accesibilidad e inclusión en Madrid Destino, es una empresa pública del área de gobierno de cultura y deportes del Ayuntamiento de Madrid. Y básicamente sus responsabilidades son pues, desarrollar la propuesta, el diseño y la coordinación de acciones y contenidos sobre accesibilidad e inclusión en los centros y espacios de las distintas programaciones culturales, campañas y eventos municipales, ¿no? A lo mejor os habéis encontrado con algún producto de ella, si habéis estado, por ejemplo, en la cabalgata de Reyes audiodescrita o en las chirigotas asignadas en lengua de signos española, o os habéis topado con algún programa en lectura fácil, pues ella ha sido la responsable de todas estas medidas. Es asesora y formadora con más de 20 años de experiencia en la incorporación de esa perspectiva de accesibilidad universal y cognitiva. Vanessa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros y feliz de que me invitéis y de poder aportar mi granito de arena y bueno, enseñar un poquito, mostrar un poquito en qué consiste esto de la comunicación accesible, ¿no? Pero bueno, muy feliz. Gracias, Alina. Yo tengo que decir que me queda mucho por aprender, pero todo lo que se he aprendido ha sido escuchando a Vanessa en mi carrera profesional, así que estoy muy contenta de que nos lo expliques, por lo menos tan claro como me lo ha explicado a mí, que así es como yo ya no meto la pata como la metía antes, pues precisamente por ese desconocimiento, ¿no?, que tenemos sobre lo que significa en realidad hacer accesibles los servicios públicos. Así que, Vanessa, para empezar y seguro romper muchos estereotipos como me los rompiste a mí, ¿qué dirías que es la comunicación accesible? A ver, la comunicación accesible es el derecho que tienen todas las personas de estar informados independientemente de qué necesidades de accesibilidad tengan. Es decir, cualquier persona tiene un derecho universal que es el de poder entender la información. Si encima concretamos dentro de las administraciones públicas, pues poder entender o estar informados sobre lo que la administración pública en cada uno de sus ámbitos nos quiere comunicar. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que durante muchísimo tiempo se ha entendido como accesibilidad más dirigida al tema más de la supresión de las barreras arquitectónicas, pero no se ha dado importancia a que esa información, a que la información tiene que llegar a todas las personas y que todas las personas no tenemos las mismas necesidades de apoyo. Somos diferentes, no necesariamente la accesibilidad tiene que estar ligada a la discapacidad. Yo no tengo un certificado de discapacidad y tengo una necesidad de accesibilidad porque soy muy miope, tengo un producto de apoyo y para poder recibir la información correcta necesito adaptar mi visión para poder hacerlo. Bueno, pues en este sentido la comunicación tiene que ir un poco también por ahí. Tenemos que incorporar en esa perspectiva distintas maneras para que la información llegue a las personas según sus necesidades sensoriales, sus necesidades cognitivas, sus necesidades también culturales, a que sí que adaptamos o estamos empezando a darnos cuenta de que el lenguaje claro es necesario para que la ciudadanía se entere de determinadas cuestiones, por ejemplo, eminentemente técnicas o jurídicas. Bueno, pues lo mismo tenemos que hacer llegar a aquellas personas que lo mismo, por la razón que sea, no pueden leer o no pueden escuchar los modelos informativos que nos traducen de la información. Por lo tanto, tenemos que cambiar o adaptar ese modelo. Bueno, así me he enrollado un poquito con esta parte, pero para entender un poco de qué estamos hablando, que no solamente es la lectura clara o el lenguaje fácil, que hay mil maneras de adaptar. Pues precisamente la segunda pregunta iba por ese camino. ¿Dirías que entonces que cuando hablamos de hacer comunicación accesible nos estamos limitando únicamente al lenguaje? Es que se entiende solo como comunicación accesible por ahí, cuando la comunicación tendría que ser versátil en todos los contextos y diversa como somos las personas. Las personas somos muy diversas. No diseñemos, estamos acostumbrados a diseñar para un tipo de ciudadano o ciudadana,
pero no para toda la comunidad, y la comunidad volvemos a esa, es esa parte de diversidad. Entonces, mirad, por ejemplo, últimamente hay una polémica importante con el tema del acceso a las personas mayores a la digitalización, ¿no? Con esto de pues ir al banco y no poder acceder a los cajeros bancarios, bueno, etcétera. Un tipo de lenguaje accesible o de lenguaje accesible sería así la lectura fácil, que es adaptar, por ejemplo, la comunicación con quitándole, bueno, haciéndola clara y muy sencilla, quitándole, por ejemplo, pues frases subordinadas, eliminando aquellas palabras o cambiando aquellas palabras que son eminentemente técnicas, etcétera, etcétera. Vale, este tipo de lectura fácil es una lectura fantástica, por ejemplo, para aquellas personas mayores que sí que lo mismo han iniciado un deterioro cognitivo, aquellas personas con discapacidad intelectual que cognitivamente efectivamente tienen más necesidades de apoyo y hay que simplificarles el lenguaje, o simplemente aquellas personas que no conocen, migrantes, turistas, etcétera, etcétera, que no conocen el idioma y que simplificarlo les va a ayudar a entender o a moverse por la ciudad o a entender un poco las cuestiones administrativas. Pero por otro lado, no todo es lenguaje oral, no todo es lengua oral. Tenemos un colectivo de personas sordas que, por ejemplo, no utilizan la lengua oral, su lengua materna es la lengua de signos. Y esa lengua no tiene nada que ver la morfología o la sintaxis de una lengua de signos con nuestro lenguaje oral, la lengua oral castellana, gallega, catalana, no tiene nada que ver. Entonces, hay que adecuar a esas personas, son ciudadanos también y tienen los mismos derechos. Bueno, pues ahí las administraciones públicas necesitan hacer esa conversión para que la información llegue a estas personas. Aquellas personas, por ejemplo, que tienen una discapacidad visual importante, pues también es fundamental que encontremos distintos lenguajes para hacérselas llegar. O sea, estas personas sí que es verdad que tienen mucha capacidad además para poder acceder a las nuevas tecnologías, a la fuerza, obviamente, se están muy entrenadas con, por ejemplo, el uso del móvil o el uso de las nuevas tecnologías. Pero existe la posibilidad de hacer documentos en braille, por ejemplo, es otro tipo de lenguaje que se utiliza, lenguaje también accesible. Esos serían ejemplos. Hay muchos más. La comunicación, hay personas con discapacidad intelectual que no son lectoescritoras, que no saben ni leer ni escribir, y que se mueven autónomamente por el metro y que se deben de mover, o sea, que tienen que ser autónomos y tenemos que hacer ciudades amigables para que ellos se puedan mover de forma autónoma. Para ellos hay un tipo de comunicación que son los sistemas comunicativos aumentativos y alternativos, como puede ser el SPC, etcétera, etcétera, pero mirad, la accesibilidad cognitiva en este sentido, los códigos de color, os pongo ese ejemplo para que entendáis un poco a qué me refiero. Los códigos de color, por ejemplo, en el metro, son información y comunicación accesible. Lo mismo no saben exactamente qué parada es, porque no saben leer Goya o no saben leer Plaza de España, pero saben el código, saben el número y reconocen la imagen de la palabra Goya o la imagen de la palabra Plaza de España. Eso es comunicación accesible también. Madre mía, es que ya nos estás dando los ejemplos precisamente que nos estás aterrizando, poniendo el cable a tierra en lo que realmente significa. La siguiente pregunta es más... como te están escuchando personas que trabajan en la administración y sabemos lo que es un procedimiento administrativo y todo lo que ello conlleva, es preguntarte un poco el cómo. Tú eres la que coge una campaña cultural, en este caso municipal, de una gran ciudad como Madrid, y la conviertes en una campaña accesible. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué agentes hay implicados? ¿Cómo lo puedes articular? A ver, es importante que adaptemos según cada necesidad. Es decir, en mi caso son campañas culturales, en otros casos son compañeros y compañeras de la administración que tengan que adaptar, pues yo qué sé, el acceso a determinados formularios de Hacienda o lo que sea. Quiero decir que tenemos que partir de lo concreto y de lo individual. A ver, hay maneras de hacerlo y hay procedimientos que se van incluyendo, pero hay que estudiar individualmente
cada uno de los procedimientos para ver el adecuado y para saber exactamente, teniendo en cuenta qué necesidades tienen las personas, cuál es el que necesitamos para cada uno de ellos. Pero en realidad la base de toda la inclusión en la comunicación o en la realización, en mi caso, de las campañas accesibles es que tiene que calar transversalmente en cada uno de los ámbitos. La accesibilidad es universal y transversal, no es un extra que se pone después, o sea, no es el lazo que envuelve la campaña, es el hilo conductor que tiene que tener la campaña cultural en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? A esto se le llama cadena de accesibilidad, es decir, una campaña de qué consta, de actividades y contenidos que tendrán que ser accesibles, espacios donde se desarrollan esos contenidos que también tendrán que ser accesibles para todas las personas, no solamente para aquellas personas en silla de ruedas, sino que va todo fundido. Si yo estoy haciendo contenidos accesibles audiodescritos o incorporo un intérprete de lengua de signos dentro de esos contenidos, luego no puedo no reservar las primeras butacas para que las personas sordas que necesitan acceder o ver en primera fila al intérprete de lengua de signos, si no las bloqueo, si no dejo esas butacas, estoy haciendo una accesibilidad a medias. Eso no es accesibilidad, ¿no? Pero es más, o sea, eso en cuanto a contenidos, en cuanto a espacio físico, pero el previo, que es la difusión de esa información, de esas actividades culturales accesibles, los formatos en los que se realiza esa difusión también tienen que ser accesibles. Es decir, los formatos en papel tienen que incorporar la iconografía para avisar exactamente. La iconografía me refiero a iconos en donde se va explicando cada una de las medidas de accesibilidad que hay en cada una de las actividades. Pero eso sería un formato papel. En formato papel hay campañas en las que incorporamos tarjetas braille con códigos QR para que las personas ciegas puedan acceder directamente a través de su dispositivo móvil a la campaña, a la pestaña de accesibilidad. Quiero decir, es que si para difundir la campaña se generan vídeos donde contamos en qué consiste la campaña y qué actividades culturales o qué eventos va a tener, esos vídeos tienen que estar locutados, tienen que estar interpretados y tienen que estar subtitulados. Tiene que tener toda la coherencia. Esa información es fundamental que sea accesible para que luego yo, que quiero elegir o ir a un sitio accesible, o sea, a una actividad que se supone que es accesible, me pueda enterar de qué tipo de actividad o pueda elegir qué tipo de actividad. Por eso es tan importante que la adaptación que se haga o el pensamiento que se haga de forma transversal y a poder ser siempre desde el minuto 1 de creación del proyecto que sea. Si es una campaña cultural, pues una campaña cultural. Y si es un formulario de Hacienda, pues un formulario de Hacienda. Pues fenomenal, nos ha quedado muy claro que esa idea de transversalidad, ¿no? De tener esa perspectiva desde el comienzo, desde el diseño y la planificación pública. Y ya para terminar, te queríamos preguntar, en tu experiencia profesional, ¿qué nos podrías contar, ¿no? Un ejemplo, un único ejemplo de algún tipo de medida de comunicación accesible que te parezca especialmente ejemplar, una buena práctica que digas, mira qué bien se ha hecho esto, que sea tuyo, que conozcas, y también una de lo contrario. A ver, prácticas hay muchas y muy buenas, ¿no? Quiero decir, cada vez, por fortuna, es verdad que tendemos a veces, o yo misma, a fijarme en lo que no tenemos hecho, a lo que nos queda y lo que nos queda por hacer que lo que realmente tenemos. Hemos avanzado mucho, buenas prácticas. Es verdad que ya solamente estas formaciones del INAP en ese sentido es comunicación accesible. O sea, eso es una muy buena práctica porque va dirigida a un montón de personas, un colectivo importantísimo que poquito a poquito van a ir entendiendo que ellos mismos en su propia medida tienen la capacidad de poder ir cambiando cosas porque van enterándose de qué es esto de la accesibilidad y que no solo poner rampas, ¿no? Programas accesibles en lectura fácil, por ejemplo. Una de las
de buenas prácticas que, por ejemplo, hemos hecho en circo. Mira, esto es una de las cosas que hemos hecho dentro del ayuntamiento, ¿no? En cultura. Hacer circo accesible para personas, por ejemplo, con discapacidad visual, ¿vale? Cuando una actividad es eminentemente visual, es complicada que las personas que no ven puedan participar de ella y tener una experiencia satisfactoria, ¿no? Entonces, para eso hemos cambiado un poco la manera de proceder y hacer audiodescripciones y hacer guiones de lo que está ocurriendo en la escena, por ejemplo, con la emoción del propio circo para transmitírselo a las personas, ¿no? Esa sería una buena práctica. Pero además, por ejemplo, cuando hacemos ese tipo de prácticas, incorporamos no solamente la audiodescripción, sino además incorporamos programas de mano con pictogramas para que las personas con discapacidad intelectual o con autismo, con trastorno del espectro autista, puedan leerlo a modo de cuento y sepan con anterioridad qué es lo que va a pasar antes del evento, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer para darles seguridad y para evitar luego conductas disruptivas que durante el espectáculo les impida permanecer y les impidan disfrutar, ¿no? Ese tipo de programas de mano son con iconos, son con infografías. Bueno, si alguien tiene curiosidad por ver alguno en las últimas navidades, en la pestaña de accesibilidad de las últimas navidades, podrá descargarse alguno y por ese lado es muy, muy buena práctica. Y malas prácticas en cultura, por ejemplo, voy a mi tema. Pues en cultura sería, por ejemplo, eso, descuidar la transversalidad de la accesibilidad y, por ejemplo, hacer un concierto accesible con intérprete de lengua de signos y poner en un lado completamente ajeno del escenario a la intérprete y en otro lado todo lo que está ocurriendo en el escenario. Por ejemplo, eso sería una muy mala práctica. ¿Por qué? Porque las personas sordas que van al evento quieren ir a ver al evento y además comprenderlo. Entonces, hay que incluir en el mismo foco de visión a lo que está pasando en el escenario, a los protagonistas, que es a los que tú quieres ir a ver, y a la intérprete para que en el mismo campo de visión tú puedas estar disfrutando de ambas cosas. Si aquí tengo los artistas y aquí tengo a mi intérprete, yo a quien voy a hacer caso es a la intérprete y me voy a perder todo el espectáculo. Por ejemplo, eso es una práctica que no debe de ser. O sea, la mala práctica es no tener la transversalidad, por ejemplo. Sí, no, pero es verdad, tienes mucha razón, que la mala práctica es querer parchear la solución, ¿no? Sin haberse planteado antes toda una incorporación de esas gafas de la accesibilidad desde el minuto uno, de que se formule una política, un proyecto o algo tan pequeñito como es cierto como redactar un formulario, ¿no? Pues Vanessa, lo vamos a dejar aquí, pero muchísimas gracias porque nos has dado bastantes pistas para trabajar ahora en esta formación y en las que vengan. Adri, no sé si quieres tú añadir algo más. Pues nada más, ha sido muy claro y nos ha dado muchísimas pistas. Si tal, acabar por donde ha empezado Vanessa, que todos tenemos el derecho a estar informados independientemente de las necesidades de accesibilidad que tengamos y tenemos un derecho a entender, del que ya hemos hablado en otras píldoras, que tenemos que tenerlo grabado a fuego a la hora de realizar nuestra comunicación, ¿no? Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a vosotros.